Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Qué bueno ver a los que han estado recluidos en casa por diversas razones. Los recibimos con el amor de Cristo, orando para que su salud y su bienestar ya no sea quebrantado por situaciones que atacan el cuerpo, pero que el alma permanece firme. Vamos a honrar el nombre del Señor poniéndonos de pie para leer su palabra y permitir que el Espíritu Santo nos ministre. Y como había anunciado esta mañana, que este banquete sea un alimento que nutra, que alimente y que libere nuestros corazones, que nos haga encontrar respuestas a muchas de nuestras inquietudes. Padre Santo, te ruego que bendigas este pueblo a que tú has traído, para que participen de la mesa que tú has preparado para nosotros. Muchas gracias por tener compasión y misericordia, porque todavía estamos en esta tierra para anunciar que tú no has venido por tu iglesia y que por lo tanto aún hay esperanza de reconciliarnos, de reconocerte como nuestro Señor y Salvador, de anunciarle al mundo a través de nuestra vida, nuestra conducta, que hay un Dios que preserva, Señor, de todo mal a un pueblo. Ese pueblo somos nosotros. Muchas gracias por aquellos que en este momento estarán en otro país viendo y escuchando lo que hacemos aquí nosotros. También a ellos alcánzalos con tu gracia y tu misericordia. Danos una palabra profética para cada uno de los que escuchamos. Muchas gracias, Señor, por esta congregación, por esta casa que tú nos has dado para convertirla en un templo para tu honra. Santifica cada ambiente, santifica cada rincón, echa fuera todo espíritu inmundo, de enfermedad, de dolencia, de indiferencia, de frialdad, y permítanos venir con un corazón humilde y sencillo delante de ti, declarando lo que somos, necesitados de ti. Muchas gracias por completar tu amor en nosotros, Espíritu Santo. Y ahora nos disponemos a leer tu palabra, que es Jesucristo, revelado en ella misma. Muchas gracias. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 1 en adelante. Dice en el nombre del Señor: murió Samuel y se reunió todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calebita. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi nombre, y le diréis así: ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes trasquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto,
Permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Pero voy a repetir el verso 2 y 3. Y había un hombre en Mahón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hay algo que la mayoría de nosotros ignoramos, pero que cuando el Señor en su misericordia y en su bondad empieza a revelarnos ciertas cosas, no hay más remedio que sentirnos a veces ingratos, inmerecedores de su gracia. Y como hablábamos el jueves en una parte del mensaje, en esta congregación tenemos el privilegio de recibir palabra sólida, palabra que sustenta, no sencillamente entretención, no información. Por eso hablábamos el jueves, quizá un poquito sin anestesia, como yo digo, sino directo al hueso, que en esta congregación Dios no permite muchas cosas que puede permitir en otros lugares, porque aquí se exige un estilo de vida de acuerdo a lo que dice la palabra. Para poder llamarse realmente hijos de Dios, ovejas de Dios, tenemos que saber que tenemos que llenar un perfil muy especial. De lo contrario, vamos a vivir vidas mediocres, vidas que no muestran realmente la realidad de una relación íntima y personal, no congregacional. Yo siempre he señalado eso, que aquí todos parecemos santos, porque desde pequeños hemos aprendido a disfrazarnos para que la gente no hable, para que no criticaran a nuestros padres. Desde que somos pequeños y nos mandaron a la escuela, ¿cuál fue la primera advertencia? Pórtate bien, que no me llamen por tu culpa. Entonces empezamos a disfrazarnos de que éramos buenos niños, buenos alumnos, por miedo. Y eso se fue enquistando en nuestra vida. De manera que cuando venimos y despertamos a la edad de la razón, supuestamente, nos convertimos a Cristo. Y ahora, por miedo a fallarle al Señor, nos disfrazamos de lo que no somos. Por eso es que el verdadero evangelio no se vive en la congregación, se vive fuera de las paredes de la iglesia. Porque de otra manera estaríamos exactamente igual como los sacerdotes del antiguo templo, que para entrar se tenían que vestir con diferentes ropas, con un ropaje sacerdotal, con un ropaje que mostrara la gloria de Dios. Pero ¿qué cuando salían de ahí? ¿Qué cuando dejaban su servicio al Señor y volvían a ser ciudadanos comunes y corrientes de Israel? Eso era lo que veía Jesús. Jesús nunca los vio con sus vestiduras sacerdotales, levíticas. Jesús los vio en la pura crudeza de su hipocresía religiosa. Que habían entrado al templo a ofrecer sacrificios, pero que fuera de ellos o fuera del templo eran personas que deshacían con sus pies lo que habían hecho con sus manos. Con el devenir del tiempo, eso se fue convirtiendo en una cultura. Y es ahí donde entra Carlos Berger.
Porque lógicamente cuando el Señor me revela su palabra, me revela la condición humana, me doy cuenta que muchos de nosotros estamos aquí disfrazados de levitas. Algunos de nosotros mañana o esta tarde nos vamos a quitar la ropa evangélica y nos vamos a vestir exactamente como en el mundo. Seguimos viviendo una dualidad y por eso nuestras vidas lo hablan. Una vida carente de vida, valga la redundancia. Una vida carente de gozo, de alegría. Por eso es más fácil esconderse, salir corriendo de la iglesia, como me decía un amigo que llegó a mi oficina hoy: pastor, qué tremendo cuando ya no hayamos la hora que se termine el culto para irnos de aquí. Porque es más fácil quedarnos en un circo hasta que termine todo y quedarnos en la iglesia para decirnos adiós. Por eso, como pastor, mi obligación es ver el estado de cada uno de ustedes. Como dije en alguna ocasión, yo no me metí en su vida, ustedes se metieron en mi vida. Porque si nunca hubieran venido a congregarse con nosotros, yo nunca los hubiera conocido. Y nunca hubiera tenido la obligación y el deber de ver cómo han crecido, en qué han cambiado, cuál es su estilo de vida hoy. O sea que usted tiene la culpa de que yo tenga la responsabilidad de ver que usted muchas veces deja de venir. Y eso, como hablábamos en algún momento, nos preocupa más a mi esposa y a mí, porque la pregunta que hacemos es: ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Qué hacen cuando no vienen? ¿Por qué no hay hambre interior por la palabra de Dios? ¿Por qué a Dios le damos las obras del tiempo que nos queda? Cuando Él nunca nos da limosnas ni migajas, Él nos dio todo en Jesús. Entonces, mis amigos, ser cristiano para mí, para Visión de Fe, que es nuestra responsabilidad, va más allá de lo que estamos haciendo. Es un cambio radical de vida. Aquí tenemos algo que está oculto a la vista, pero que con el favor del Espíritu Santo podemos ver. Y antes de entrar a la esencia, como les anuncié, antes de entrar al néctar del mensaje, quiero compartirles algo. Sígame con la lectura, por favor, para que usted pueda ver algo que le afecta a usted y a mí. Abra su Biblia, su tablet, su teléfono, como quiera que lea la Biblia. Y veamos lo que dice en el verso 4. Ahí hay una perla escondida que cuando el Señor descorre las cortinas que ocultan estas bellezas, nos damos cuenta de la grave responsabilidad que tenemos delante de Dios. Nabal está trasquilando sus ovejas. Está en un momento de abundancia. Está en un momento de prosperidad. Está en un momento en el cual Nabal está disfrutando del fruto de su ganado. Y vea qué coincidencia lo que sucede. Verso 5, entonces David envió 10 jóvenes, y les dijo: suban a Carmel y visiten a Nabal y salúdenlo de mi nombre y díganle que si puede compartir con nosotros su abundancia. Aquí está el velo que se está descorriendo. En alguna oportunidad fui invitado a una iglesia muy grande de este país a predicar. Y el Señor me dio un mensaje cuando Abraham manda a buscar esposa para Isaac. Y dice que su siervo llevó 10 camellos cargados de oro, plata, joyas, piedras preciosas. Y en ese momento el Señor me reveló que esos 10 camellos que él envió para convencer a la futura esposa y mostrarle sus riquezas que iba a tener si aceptaba ser esposa de su hijo, el testimonio era lo que llevaban los camellos.
eran 10. Pero el otro lado de la palabra es que cada camello era un mandamiento, porque son 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos cargados de bendición que Dios envió en esa ocasión, como diciéndole a la familia de la muchacha que iba a ser escogida como esposa: te mando mis 10 mandamientos cargados de bendición para que si tú aceptas ser esposa de mi hijo, esos 10 mandamientos y toda esa carga de tranquilidad, de belleza, de provisión va a ser para ti. Lo que te mando es una pequeña prueba de lo que vas a encontrar en mi hijo. Entonces, concatenando aquello, quiero preguntarle a usted, ¿qué significan los 10 jóvenes que David envió a Nabal? Le mandó los 10 mandamientos en el momento preciso en que estaba trasquilando, en que estaba cosechando. El Señor, sin que usted se dé cuenta, en ciertos momentos de su vida, de abundancia, de prosperidad, de disfrutar cosas, el Señor tiene el cuidado de que para que usted no se hinche, ni se llene de orgullo, ni prepotencia, ni soberbia, le va a mandar 10 mandamientos para ver cuál de los 10 quiere usted cumplir en ese momento. La pregunta es, ¿está usted consciente de eso? Que cuando tiene su cocina llena de comida, su refri está rebosante de cosas, su billetera está completa, sus finanzas están abundantes, ya pagó sus cuentas, ya pagó todas las cosas, ahora cuídese. Dios le va a mandar a los 10 jóvenes para pedirle algo para él. De lo que usted haga va a depender mucho el resto de su historia. Por eso, como pastor, me entristece ver que algunos de ustedes Dios les manda a sus 10 jóvenes para pedirles algo para él. Y algunos, como Nabal, se niegan a darle a Dios lo que es de Dios, porque es mejor darle al César lo que es del César y no a Dios lo que es de Dios. ¿Qué piensa hacer con esto? ¿Cómo concibe usted? Si es que me está poniendo atención, lógicamente, porque no soy iluso. Como hombre, sé perfectamente que el enemigo, como decía quien estaba aquí antes, el enemigo toca la mente para ocuparla y hacer ruido. Y ese ruido no nos deja oír la palabra. Por eso no crecemos en la abundancia que Dios quiere. Porque si así fuera, usted podría decirle a su jefe: lo lamento mucho, el jueves necesito salir a las 5 de la tarde. Es que entonces no le vamos a pagar bien, no importa. Pero hay un rey a quien yo tengo que satisfacer su pedido porque me ha mandado a 10 jóvenes para pedirme algo para él. Pero es más fácil decirle al César: me quedo contigo. Y el César nunca nos va a dar lo que nos da Dios. ¿Por qué lo estoy diciendo? No sé. Recuerde que le he pedido a mi Señor permitirme ser un profeta de su reino. Y sé que aquí en este lugar, aunque soy imperfecto, sujeto a pasiones carnales como las del mundo, también sé que Dios pone en mi boca palabras proféticas que le están anunciando a usted. Como David envió 10 jóvenes a Nabal y regresaron con las manos vacías, es posible que Dios le esté enviando a usted sus 10 jóvenes. Y la pregunta es, ¿cómo están regresando? Sin ninguna alabanza. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de frutos. Por eso, como hablábamos ayer con Edgar y la hermana Rosa, que fuimos a predicar a otra iglesia, ¿por qué el Señor buscó higos en una higuera y la Biblia dice que no era tiempo? ¿Por qué la maldijo? ¿Por qué la secó? Si no era tiempo, pastor. Resulta que para Jesús
Siempre hay tiempo. A Él no le afectan los tiempos de la naturaleza. Es que hoy es martes. Hoy trabajan todos mis hijos. Hoy no voy a tener quien escuche mi palabra. A Jesús no le interesa eso. Es que hoy es jueves. Hoy todos tienen que estar trabajando por el tráfico. Sí, es cierto, no pueden llegar a mi casa. Bueno, voy a mandar a mis ángeles para que ellos me escuchen. Jesús no dice eso. Cuando Él buscó higos en la higuera, es porque en el reino de Dios no hay verano, invierno, primavera ni otoño. En el reino de Dios siempre es hoy. Eso dijo el profeta. Mientras se dice hoy, es el tiempo de Dios. Le he pedido al Señor que cuando yo suba al púlpito, haya en este lugar una atmósfera celestial, para que usted, como yo, seamos confrontados con estas verdades. A Dios no le interesa si es diciembre y si hay aguinaldos para que usted le ofrende, porque en el cielo no hay diciembres. Por eso buscó higos en la higuera. Es que, Señor, no puedo darte higos porque no es tiempo. Para mí sí es tiempo. No para ti, pero para mí siempre es tiempo que me des un fruto. Todos somos higueras. Que esta palabra impacte su corazón. ¿Y qué pasó con la higuera? Se entristeció. Y le contaba a los hermanos, ¿qué misterio hay ahí? La higuera fue más lista que muchos de nosotros. Porque cuando Jesús dijo, nadie vuelva a comer de ti, la higuera se entristeció porque pensó, si nadie va a comer de lo que yo produzco, ¿de qué me sirve la vida? Si nadie se acerca a su corazón y le pide algo, ¿para qué está vivo? Si nadie lo llama por teléfono para pedirle una oración y usted no la da, ¿para qué vive? Si cuando alguien toca la puerta de su vida y le invita para venir el martes o el jueves y usted no viene, ¿para qué está existiendo? ¿Para qué como higuera está ocupando la tierra? Créanme, con mucho temor, pero con mucho amor, cuando yo subo a este lugar, dejo que el Espíritu Santo fluya como Él quiere hacer. Sé que no le caigo bien a muchos de ustedes. Sé que no les gustan mis exhortaciones. Sé que les aburren, se cansan, se adormecen, se arrepintieron de haber venido, lo sé perfectamente, porque hablar la verdad no siempre es agradable, pero es mi obligación. Para eso me paga Dios, para ser su vocero y hacerle ver que usted no está de adorno en esta tierra. Abigail es una mujer que es figura de muchos de nosotros. Y quiero compartirle lo que el Señor me inspiró sobre la historia de esta mujer. Anoche hablaba de otro personaje que algún día voy a tocar aquí. Porque el Señor me ha llevado a un nivel de estudiar la personalidad de las gentes de la iglesia, de la Biblia. ¿Por qué actuaron así? ¿Qué hay detrás de sus historias? Porque el problema de los cristianos o evangélicos, como le he hablado a muchos pastores, es que hemos divinizado a las personas. Les hemos puesto un manto divino porque están en la Biblia. De manera que cuando leemos la historia de Abraham, lo vemos casi un santo perfecto. Cuando vemos a Jacob, a Esaú, por ejemplo, lo vemos como un hijo del diablo, ¿verdad? Que menospreció la primogenitura. Lo estigmatizamos. Pero nunca desvestimos a los hombres y mujeres de la Biblia para verlos tal como son.
Fueron hombres y mujeres. Y eso no es invención mía. Eso ya Pablo me lo enseñó cuando dijo que Elías era un hombre tan corriente y común como nosotros, con las mismas pasiones, los mismos miedos, las mismas luces y sombras, que después de ver la gloria de Dios en un altar sale huyendo por el susto de una mujer y se acobarda y desea morir. ¿Cómo es posible que un hombre tan ungido como Elías, que hizo descender fuego del cielo, que decapitó 800 profetas, 400 falsos y 400 de Baal? Eso dice la Biblia. Después, minutos después, sale huyendo. Porque Elías, cuando le quitamos el manto profético, vemos a un hombre de barro como usted y como yo. Por eso para mí es apasionante estudiar cada persona, pero no tanto su parte, ¿cómo decirlo? Su parte ungida, sino su parte humana. Por eso en mis oraciones privadas he llegado a decirle: Señor, te agradezco que tengas tanta misericordia de mí como la tuviste con Josafat. Ahora hay que estudiar quién era Josafat. Se asoció con un impío, Nabal, van a una guerra y Josafat está a punto de morir en una guerra que no le tocaba que meterse, y Dios lo libró. Cuando yo veo eso, no veo a un rey, veo a un Carlos Berché que a veces me asocio con un miserable y por culpa de asociarme tengo que sufrir consecuencias. Pero como Josafat, Señor, ayúdame, guárdame, como lo cuidaste a él, porque entre Josafat y yo no hay ninguna diferencia en este momento. La diferencia es el tiempo. La diferencia, Señor, es la época, pero la esencia es la misma. De repente en alguna oración le dijo: Señor, ten misericordia de mí como hiciste con David, cuando cayó en pecado con Betsabé. Es cierto, sufrió las consecuencias, pero no le quitaste tu Santo Espíritu. Así hazlo conmigo. No me quites tu Espíritu, Señor, a pesar de lo que soy. Ahora la pregunta es: ¿por qué logro llegar a eso? Porque he aprendido a quitarle a los santos su vestidura de santidad y ver hombres y mujeres como usted y como yo. ¿Quién era esta preciosa mujer que la Biblia describe con tanto esmero? Indudablemente era una esposa como muy pocas, conociendo el carácter cruel, hedonista y narcisista de su esposo. Permaneció fiel a él. Abigail era una mujer inteligente, sabía cómo manejar su hogar, cómo administrar sus posesiones y cómo atender a sus criados. Era una mujer noble. Lo demuestra cuando se da cuenta del maltrato de su esposo hacia los enviados de David, cuando le envía a pedir provisiones en reciprocidad del cuidado que ellos han tenido para sus rebaños y trabajadores. Ella se da cuenta que su esposo no es recíproco con el bien que ha recibido. Y eso es lo que el Espíritu Santo ve en nosotros. Muchos de nosotros, cuando clamamos, como los pastores de Nabal, posiblemente estaban pastoreando sus rebaños y por allá venía una horda de enemigos y uno de ellos corría donde estaba David y decía: ¿nos puedes ayudar? Y David venía y los ayudaba, él mismo lo cuenta. Y llegó el momento en que Nabal tiene suficiente provisión y David le manda a decir: tus rebaños estuvieron seguros porque nosotros los cuidamos. ¿Puedes darnos algo de lo que tienes? Esos rebaños son nuestros pecados, hermanos. Esos rebaños que nuestro David ha cuidado, que no nos consuman, son esas pasiones bajas. Pero ahora que usted está tranquila, que ayer cobró su sueldo y posiblemente la mitad de su aguinaldo, el Señor le manda a preguntar: ¿me puedes compartir algo de lo tuyo? Te he cuidado tu salud, te he cuidado tu bienestar, he cuidado tu vida.
¿Puedes compartirme algo de todo lo que tienes? Es lo que se repite la historia. Y Abigail se dio cuenta. Ella vio llegar a esos 10 muchachos, los escuchó hablar con su esposo y se dio cuenta la respuesta ingrata que les dio. Usted y yo podemos vivir con un hedonista, con un egoísta, con un materialista y no caer en esas redes. Por eso admiro a aquellas personas que se han logrado soltarse del clan, de no dejarse imbuir por la masa, por la cultura, por las costumbres, salir de ahí. Yo no quiero ser igual. Porque Abigail se está dando cuenta que el hombre que duerme con ella es un hombre cruel, duro, tacaño, mal agradecido, falta de empatía. Entonces esta mujer se entera de la crueldad y el mal agradecimiento de Nabal y toma la decisión más sabia que una mujer puede tomar: arreglar el pecado de su necio esposo. Toma unos animales, los carga con provisiones y se decide a ir al encuentro de David, quien aún no tiene una posición de importancia en Israel. En este momento David no es rey. En este momento David está siendo perseguido. No tiene corona todavía. Hay una profecía. Y de alguna manera Abigail se entera de eso. Lo vamos a ver más adelante. Pero Abigail toma una decisión: arreglar el pecado de su necio esposo. Y aquí viene algo que va a doler. Pero cuando usted se asocia con el pecado de su familia, usted va a sufrir las consecuencias. Cuando usted por el qué dirán, para que no digan que soy religiosa, voy a seguir siendo la religiosa como es mi familia. Para que no digan, para que no me critiquen. Pero ahí usted está siendo egoísta porque está cuidando más su bienestar que el bienestar de Dios. Si su hijo no quiere, mi querida hermana, hágalo usted. No permita que la incredulidad de sus hijos, de su papá, de su mamá, de su familia, lo envuelvan en esa nube. Abigail nos está dando una cátedra de lo que es la convicción de quién soy yo. Abigail nos enseña lo radical que tenemos que ser muchos de nosotros. Si mi familia no quiere, lo voy a hacer yo. Por eso es que caemos muchas veces en la mediocridad familiar. Y eso lo veo yo en muchos de mis amigos. ¿Qué hizo Abigail? Toma unos animales, los carga con provisiones y se decide a ir al encuentro de David, que aún no tiene una posición de importancia en Israel. Sin embargo, ella lo hace para presentar al hombre que les ha protegido con tanto cuidado algo que sane el dolor que su esposo ha infligido a sus enviados. ¿Cómo regresarían esos 10 jóvenes? Lo vemos en la reacción de David. ¿Qué dijo Nabal? Veo que no traen nada. Sí, dijo que no tiene por qué compartir contigo su fortuna. ¿Y qué hizo David? Agarren su espada. Ahorita arreglamos cuentas. Ese ahorita pueden ser 10 años. Ese ahorita puede ser de repente. Dice la palabra en algún lugar, porque el necio de repente será quebrantado. No dice mañana, ni pasado, ni el año entrante. De repente. A Nabal le llegó la hora. A Nabal le llegó el de repente. Dice que David se enfureció y le dijo a su ejército: tomen su espada, vamos a ir a arreglar esto. ¿No le preocupa a usted que Dios vaya a arreglar eso? ¿No le preocupa que un día se va a quedar sin trabajo y no va a encontrar ninguna puerta abierta por habérsela cerrado usted mismo?
al haberle dado prioridad a cosas materiales antes que a las cosas celestiales. ¿No le preocupa que cuando usted clame no va a ser escuchado? ¿No le preocupa lo que estamos escuchando de la historia de esta mujer? Yo no estoy hablando de una santa, estoy hablando de Abigail, de una esposa como usted, de un esposo como yo, hombres y mujeres de carne y hueso. Si tus hijos no quieren, hazlo tú, conságrate tú, entrégate tú. Porque la misma Biblia lo dice que dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. No dice que los dos se van a quedar, no. Si su papi no quiere, hágalo usted. Felicito a una hermana que su esposo no quiere para nada, nada con Cristo, pero ella llegó el momento en que dijo, mis hijos y yo serviremos a Jehová. Eso es digno de Abigail. Abigail nos está enseñando en carne propia qué fue lo que hizo cuando vio que su esposo no respondió a la gratitud. Y es que Abigail es un ejemplo de las personas temerosas de Dios que deciden ser diferentes. Abigail es el ejemplo de un cristiano que conoce sus deberes de empatía, agradecimiento, reciprocidad hacia el bien recibido. Abigail no se conforma con pensar que si su esposo cometió un error, que sea él quien lo arregle. Ella misma lo expresa en estas hermosas palabras del verso 23, que dicen, sea sobre mí su pecado. Yo me hago responsable, David. Él es un necio, por eso se llama Nabal. Pero yo vengo a reponer el pecado de él. Ten misericordia y acepta la ofrenda de mi corazón. Si él no quiso darte la ofrenda, yo te la doy también. ¿Se imagina usted cargar camellos, burros, asnos? No fue fácil para ella. Nabal está en el campo trasquilando, echándose sus tragos, dice la Biblia que le gustaba el licor, latigando posiblemente a sus esclavos para que se apuraran a trasquilar a las ovejas, porque lo que le interesaba era llenar sus bolsillos de dinero. Mientras Abigail allá en el rancho, ¿qué estaba haciendo? Preparando una ofrenda, preparando cómo reparar el error del hombre que dormía con ella, preparando una ofrenda por aquella madre que participó en el pecado, pero que el hijo dijo, yo no lo voy a hacer. ¿Usted ha leído los salmos? Va a encontrar salmos de los hijos de Coré. ¿Y quién era Coré? Un levita que la tierra se lo tragó por traición contra Moisés, pero sus hijos dijeron, no, 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 yo no participo de lo de mi papá. Y los hijos de Coré después fueron cantores y salmistas para Dios. Estamos entendiendo, hermanos, que el camino hacia la gloria no es multitudinario. Estamos entendiendo que honrar a Dios no es cuestión de clanes ni de aldeas, sino de individualidad. Habrán veces en que tengamos que tomar decisiones que van contra la razón. ¿Qué necesidad tenía Abigail de reparar el daño que Nabal había hecho? ¿Qué responsabilidad tenía para tomarse el trabajo de llevar provisiones a David cuando no era realmente su obligación? Sin embargo, ella no pensó de esa manera. Ella vio más allá de lo que vemos normalmente. Ella se interpuso entre el pecado de su esposo y el castigo que se merecía. Porque aquí hay algo muy extraño. Ella salvó no solo su casa, su hacienda, y a sus trabajadores. Porque más adelante leemos lo que le dijo David. Si tú no hubieras venido, ahorita a Nabal no le hubiera quedado ni un pastor. Quiere decir que David iba a hacer una justicia letal, como se dice.
Iba a terminar con todos sus pastores. Ahora la culpa de quién había sido, de usted y de mí, para que ellos sufran las consecuencias, mi querido ingeniero. La culpa de quién había sido, suya, abuelita, por cerrar sus labios cuando debió haberlos abierto. Es una figura, no se sienta culpable. Es que no estamos acostumbrados a que el pastor nos hable directamente, pero no es el pastor, licenciada, es David. Si tú no hubieras venido ahorita, a Nabal no le hubiera quedado nadie. ¿Puede usted escuchar esas palabras que Abigail escuchó? Póngase en ese momento ante ese David echando espuma por la boca con una espada desenvainada y Abigail al pie de ese caballo donde él estaba, me imagino, montado. ¿Qué haría usted en ese momento? Si yo me visto de Abigail, pienso que hubiera dicho, Señor, gracias por haberme enviado. Porque ¿qué culpa tenían los pastores? ¿Qué culpa tenía la hacienda? Si el necio fue uno, ¿por qué iba David? ¿Está viendo usted lo que hay detrás de la historia de esta mujer? El problema, repito, es que vemos a Abigail como una santa, ¿verdad? La santa Abigail. Era una mujer como ustedes, hermanas. Era una mujer como nosotros los hombres. Que si tu hijo y tu nuera no quieren, déjalos tú, tienes la responsabilidad de salvar tu casa. Sin embargo, ella no pensó de esa manera. Ella vio más allá de lo que vemos normalmente. Ella se interpuso entre el pecado de su esposo y el castigo que se merecía. Ella salvó no solo su casa, su hacienda, pero también a sus trabajadores. Porque la ira de David era incontenible para ese momento. Ella fue el pararrayos que detuvo la tragedia. Ella fue la heroína que detuvo la muerte que se avecinaba. Ella, Abigail, fue la protagonista del cambio de la historia en la vida de aquellas personas. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que tengamos el valor, la gallardía de frenar un poco la vorágine del día a día y conectar con algo más profundo. Porque hay conductas que no se cuentan a menos que uno las haya vivido. Cuando estamos en Cristo podemos empezar a mirar la vida desde otro lugar. Porque nos damos cuenta que hay cosas que ya no tienen sentido, cosas que quizá antes tolerábamos, pero que llega el momento de romper con esos lazos que nos destruyen, que nos incapacitan. Es ese momento en que llegamos a decirnos a nosotros mismos, esto no lo quiero más para mi vida. Y si a los demás les molesta, bueno, que cada quien revise lo que no le gusta. Por eso estoy consciente que caigo mal muchas veces. Estoy consciente. Estoy consciente de la crítica interna de algunos hermanos que no quieren que desde aquí el Espíritu Santo les hable porque creen que soy yo. Porque qué bonito cuando el pastor profetiza, bonito, ¿verdad? Pero qué horrible cuando me pone su dedo en medio de la nariz. Eso no nos gusta. Por eso usted pertenece a una congregación en donde Dios habla cara a cara como con Moisés. Siéntase dichoso, que Dios no lo ignora, que lo deja de lado, como diciendo contigo no quiero hablar, puedes seguir tu vida. Ese es el nivel que Dios espera de nosotros. Nuestro trabajo no es cuidar el ego ajeno, mis queridos, es cuidarnos a nosotros mismos, porque callar esa voz interna que nos pide que nos liberemos de yugos que Dios no nos ha puesto, es callarnos y ser cómplices de nuestra esclavitud al qué dirán. Es sostener una bomba de tiempo y sabemos bien que un día explotará
sin que nos demos cuenta. Porque lo que reprimimos hoy nos lo van a cobrar mañana en tristeza, en ansiedad, en enfermedades que no entendemos, pero que tienen nombre emocional. Cuando usted calla el pecado de su familia, sobre usted va a caer el rayo de juicio. Por eso el Señor dijo algo muy cierto que comentaba con mi esposa hoy que veníamos. Si usted no habla, van a hablar las piedras. Y yo soy una piedra. Por eso mi obligación es hablar fuerte y claro. ¿Y quiere que le diga algo? Yo no me escapo de esto. Tengo que oír la voz de mi esposa cuando me habla fuerte y claro. Porque yo también soy oveja del rebaño. Eso fue lo que Abigail empezó a comprender. Vivir con un hombre con el carácter violento, abusivo y exigente de su esposo la había llevado a un nivel de vida que ya no era para ella. Que ya no era porque su baja autoestima era la que estaba soportando aquella personalidad egocéntrica de Nabal. Ella, cuando vio la mala conducta llevada al extremo por el hombre con el que vivía, tomó la decisión más importante de su vida. Tengo que romper con este lazo que me subyuga y me hace soportar cosas que no fueron hechas para mí. Hay un tiempo en que tenemos que hacerlo, ¿sabe cómo? Por ignorancia. Pero cuando viene la luz, conozco la verdad y esa libertad quiere libertarme si yo me dejo. Hay momentos en que tuve que vivir bajo ciertos parámetros que la sociedad me exigió. Hubo momentos en mi vida antes de Cristo que tuve que vivir de acuerdo a los estándares corruptos del mundo. Y aún después de haber aceptado a Jesús, tuve que vivir en situaciones pecaminosas que yo no quería, pero no entendía. Pero como dijo Pablo, cuando dejé de ser niño y fui hombre, ahora pienso como hombre. Pero la pregunta es usted, ¿cuándo va a pensar como Abigail? Esto se acabó. Ya no puedo seguir compartiendo la conducta de este hombre. Para Abigail, encontrar la verdad de su matrimonio, que era un circo solamente, la llevó a expresar pensamientos que quizá nunca se había atrevido a expresar. Porque muchas veces hablarse a uno mismo no es un lujo, es un acto de salud, mis hermanos, un acto de libertad, un acto de justicia interna, porque seguimos diciéndole sí a cosas que sabemos que no nos hacen ningún bien, que no nos suman, sino nos restan. Nos quitan valor, personalidad, estabilidad y salud emocional. Hablar a nuestro espíritu en lo secreto de nuestra soledad es decirnos a nosotros mismos por qué seguimos aguantando comentarios que nos lastiman, como si no valiéramos nada. ¿Por qué seguimos reprimiendo nuestras emociones para que los demás no se sientan incómodos? Ese es mi problema. No puedo callarme a lo que Dios me dice que les diga. Yo no quiero ser del montón, lo he dicho hace años. No es que sea mejor que otros, pero quiero ser diferente. Quiero salir de esa masa que satisface al pueblo para que no se enojen, para que no se vayan de la iglesia. Cuando no se dan cuenta que ya se fueron hace años, que lo único que está ahí es un cascajo de cuerpo humano, pero su mente está en otro lugar, está en la universidad, está en el trabajo, en el dinero, esperando que se termine todo para irse rápido al mundo. ¿Da cuenta? Ese es su problema, tener a un pastor formado por el Espíritu Santo. Y que si yo no digo estas cosas, me las demandan a mí.
Mi esposa enseñó algo muy cierto que está en la palabra hace años. Uno es la trompeta. ¿Cómo es la profecía? Uno es el atalaya y el otro es la trompeta. Sí. Allá en Belén, hace 30 y pico de años, llegó un profeta y nos dijo eso. Uno de ustedes es la atalaya y el otro toca la trompeta. Y eso sigue vigente. Por eso, aunque a usted le caiga mal, yo siempre pregunto, ¿por qué no ha venido? ¿Qué hace el día de culto? ¿Qué se queda haciendo? ¿Qué tan importante es el plátano frito con frijol y crema antes de venir a adorar a Dios? Nabal era un hombre ingrato, mal agradecido con todos, incluyendo con su esposa, quien cumplía sus deberes diarios, soportando quizá un lenguaje profano, palabras hirientes, humillaciones de las cuales ella un día se cansó. Se cansó de seguir viviendo incómoda con ella misma. Se cansó de seguir tragando lo que duele, callar lo que sentía sin atreverse a darle voz a su historia. ¿No le ha pasado alguna vez a usted que se identifica con Abigail, que de pronto la garganta se le cierra y le falta el aire para respirar? No es su garganta, es su alma la que le está hablando y le está diciendo que tome la decisión de romper el lazo que la obliga a estar donde no debe estar. Que tanto usted como yo hoy sabemos que hemos estado viviendo bajo la autoridad humillante de nuestro propio Nabal. Porque hoy no es un hombre físico, es ese ser ingrato que nos hace doblar nuestra cerviz ante el pecado, ante la ingratitud, el mal agradecimiento, el egoísmo y el narcisismo. Nabal hoy no es un hombre o una mujer. Nabal es mi propio yo que quiere imponer su autoridad por sobre mi voluntad, que quiere volar, como dijo David en su salmo, ¿quién me diera alas como de paloma? Hoy Nabal puede ser un hijo que se ha vuelto una carga parasitaria y que solo le chupa su vigor y su energía. Puede ser un trabajo mal pagado. Puede ser un televisor que le obliga a llenar su interior de basura. Puede ser un vicio escondido que le avergüenza. Hoy Nabal puede ser el orgullo que lo mortifica, el deseo de grandeza a toda costa, los celos que no la dejan comer tranquila, la inseguridad que le amenaza con dejarla sola un día. Hoy Nabal puede ser todo aquello que nos esclaviza, que nos subyuga y al que tenemos que decirle basta, me vuelvo al rey y empezaré una nueva vida. No estamos hablando de romper su relación matrimonial. Estamos hablando de ser libre, de buscar la libertad a la que fue llamado por el rey que se avecinaba con su espada en la mano a hacer justicia al ingrato de Nabal. Porque de que va a venir, va a venir. Y ya no en un burro, como hizo la primera vez. ¿Por qué vino en un burro si Daniel lo vio venir en un caballo blanco? Porque habla de las dos venidas de Jesús. La primera vino manso y humilde. Pueden hacerme lo que quieran, pero tengan cuidado. Voy a regresar en un caballo blanco. Ten cuidado, patoja. Ten cuidado, muchacho. Ahorita Jesús vino montado en un manso y humilde hijo de Ansel, pero va a regresar en un caballo blanco con una espada en su mano. No creas que Jesús va a regresar otra vez manso y humilde para que lo escupiéramos, para que nos burlemos de él. Por eso estar aquí en esta congregación específicamente es peligroso. Aquí no se juega con Jesús. Aquí no se juega con la moral. Aquí o somos o no somos. Y se va a ver en la vida.
Se va a ver en la pobreza espiritual. Se va a ver en la esclavitud hacia el mundo, hacia ese Nabal. Yo quiero preguntarle a alguna mujer valiente que me diga, ¿cuánto tiempo vivió Abigail con Nabal sin darse cuenta de su realidad? ¿Cuánto calculó usted? ¿20 años? ¿30 años? Matrimonios longevos. Matrimonios de años. Pero ella no había visto esa faceta de su marido. Porque para ella en ese momento era normal. No, él es bravo, pastor. No, es que yo lo enojé, pastor. No, es que él así es, pero fíjese que él es buena gente. Igual que Abigail, ¿cuánto tiempo pasó? Y no quiso ver la realidad porque lo disfrazó de santo. Hasta que llegó un momento en que llegó el rey. Cuando el rey llega a su casa, le va a mostrar la realidad de con quién usted está viviendo. Ahora hay una disculpa. Si el rey no ha llegado a su casa, siga viviendo con ese Nabal, justificándolo. Pero si el rey ya llegó a su vida, va a tener que tomar una decisión. Abigail decidió que ya era suficiente, que si ella no hacía algo para remediar el pecado de su esposo, toda su casa sufriría las consecuencias del pecado. Es por eso que tomó la decisión de empacar una ofrenda valiosa para presentarla con el respeto y la dignidad de una reina ante un próximo rey de Israel. Porque Abigail descubrió algo, póngame atención, que yo quiero y espero que usted lo descubra esta misma mañana. Y los que están viendo este programa a través de las redes, que usted allá donde está, también lo descubra. Porque Abigail muy dentro de ella sabía que en su interior ella no era la esclava de aquel ingrato, sino que en su interior habitaba una mujer con la dignidad de ser un día una reina honrada y respetada por su rey. Y eso somos nosotros, querida iglesia. Usted y yo somos diseñados para reinar con nuestro Rey y Señor, no para ser esclavizados por un Nabal necio, arrogante, subyugante y esclavizante. Con esta plática tenemos que tomar la decisión de liberarnos de esa mochila llena de basura emocional. Romper con el status quo y presentarle a nuestro Rey una ofrenda con olor fragante y agradable a Él, solo a Él. En el verso 30 de esta historia leemos lo que Abigail ya sabía. Vamos a leerlo. Verso 30. Para que usted vea la hermosa revelación que esta mujer recibió. Y sucederá que cuando el Señor ponga por príncipe sobre Israel a ti, David, esto que pensabas hacer no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu siervo. ¿Puede decirle usted al Señor hoy, acuérdate de mí, Señor? Acuérdate que yo no he querido compartir el pecado de mis hijos, de mi esposo, de mi familia. ¿Puede usted decirle eso? ¿O está aquí porque hoy su esposo está trabajando y no se la llevó a la playa? ¿O está aquí porque su esposo está trabajando y no se la llevó al centro a comer churros? Pero el otro domingo que va a estar en la casa, usted se va a quedar con él cortándole las uñas a su Nabal. Abigail sabía algo. Aquel hombre que estaba amenazando su casa, sus siervos, un día iba a ser el rey. Y le dijo, cuando eso sucede, no tendrás que avergonzarte por haber hecho un acto de venganza. Deja que Dios se vengue por ti. ¿Y qué hizo David cuando Dios tomó la venganza en sus manos y Nabal fue castigado con la muerte? Porque sabemos que Nabal murió. Le cayó el juicio.
¿Qué hizo? Se recordó de aquella mujer que había actuado como una dama, como una reina, como una mujer de dignidad que habían convertido en esclava. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres hoy son esclavos de un Nabal que se llama trabajo, salario, aguinaldo, favores, prebendas, hijos rebeldes, esposos carnales, familia carnal? ¿Cuántos? Hoy, mis amigos, podemos tomar la decisión de no ser más la esposa humillada y despreciada por el ingrato espíritu de Nabal que nos quiere mantener con sus migajas de amor, de respeto fingido, de humillaciones por un bocado de pan mohoso. Hoy podemos llegar a los pies de nuestro Rey y permitir que nos tome como su esposa, como es la Iglesia de Cristo, porque para eso fuimos creados, para ser su templo y su morada. Termino con los textos 39. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de mano de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió a hablar con Abigail para tomarla para sí por mujer. Y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte para sí por mujer. No quiero presumir ni echarle flores, pero Dios me ha enviado a decirles que Dios los quiere como su esposa. Que Dios está esperando el momento de presentarlos a ustedes ante el Padre y decirle: papá, aquí está mi reina. Pero no lo diga tan rápido. ¿Se está comportando como una reina o como una esclava de Nabal? ¿Está rompiendo con esos parámetros? ¿Sigue subyugada usted a los deseos de la ingratitud, del mal agradecimiento? Se lo repito esta noche. ¿Qué mal le ha hecho Jesús a usted para que usted lo vea? ¿Cuántas noches de soledad ha pasado porque Jesús se ha ido con otras personas y lo ha dejado a usted a expensas de los demonios que se mueven en las noches y ha retirado su protección? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha permitido que un abusivo borracho en la calle se le atraviese en su vehículo? Sino que al contrario ha apartado todo mal para que usted pase. Y usted, como Nabal, no lo agradece. ¿Cuántas veces un ladrón ha visto su cartera en su carro, ha querido sacar la pistola y dispararle un tiro, robarle sus cosas, y el Señor lo ha distraído para que mate a otro y no a usted, y usted no ha regresado a darle gracias? ¿Cuántas veces? ¿Sabe por qué? Porque damos por hecho que Él nos cuida. Pero esta mañana el Señor nos dice que mandé 10 jóvenes para que uno regrese con algo que me satisfaga. Uno de los 10. Pero ¿cuántos regresaron vacíos? Los 10. Ni un mandamiento, mi querida iglesia. Ni un mandamiento. Todos han regresado al trono de la gracia con las manos vacías. Pero gracias a Dios que todavía hay un remanente. Gracias a Dios que el Señor todavía se ha guardado un grupo de gente que no lo olvida cuando Él manda a sus 10 jóvenes para que atendamos su petición de honra y de gloria.
Hoy podemos llegar a los pies de nuestro Rey y permitir que nos tome como su esposa, como es la iglesia de Cristo. Porque para eso fuimos creados, para ser su templo, su morada y su esposa. ¿Qué piensas hoy? ¿Cómo piensa desprenderse de ese Nabal? Gracias. Cierre sus ojos. Es necesario que de alguna manera voluntaria internalicemos la porción que Dios te da. Cuidémonos de no despreciar la palabra por no entender. Siempre el Espíritu Santo nos enseña, nos revela y nos confirma. La porción de la palabra que hoy haya hablado directamente a nosotros es uno de sus poderes que viene para hacernos conscientes que aún nos falta para caminar en integridad delante de Dios, en rectitud. Habrá muchos argumentos en nuestra mente de por qué sí y por qué no. Pero no habrá un argumento válido en contra de la verdad de la palabra. En todos tenemos una participación por la cual el Señor ha hablado en esta vida. Si se encontró con una acción inadecuada, el Espíritu Santo la reveló, basta de pedir perdón. Como decía el Señor desde el principio, no se niegue el privilegio de acercarse a la mesa todos los días en cada momento, porque esa mesa está puesta delante de nosotros en presencia de los apóstoles. Seamos valientes delante del Señor para confesar lo que esta mañana salió a luz. Creo que la misericordia de Dios se ha manifestado. Hable con Dios esta mañana y pídale perdón. Reconozca los momentos en donde usted ha concedido derechos a las malas acciones de otros y eso lo ha envuelto y le ha traído consecuencias. Dios es bueno. Dios quiere para nosotros el bien. Dios quiere para nosotros la comunión, como nos llamó y a su mesa. Confiadamente, sí, todos hemos pecado, pero Él siempre tiene sus brazos abiertos cuando llegamos con arrepentimiento, con gratitud y por sobre todo con humildad. No se trata de lo que haya dicho el Señor, se trata de lo que el Espíritu reveló a su Espíritu a través de la palabra escuchada. Seamos valientes y reconozcamos que necesitamos cada día de una purificación para que cuando llegue el momento del Rey venga con espada, encuentre que delante de Él hay una ofrenda. Señor, te pedimos perdón porque hemos sido soberbios, altivos, indolentes, ingratos, porque no hemos sabido amar, Señor, con integridad, porque hemos condicionado nuestro amor, nuestro servicio a cosas terrenas. Perdónanos por las veces, Señor, en las que voluntaria e involuntariamente hemos participado del pecado.
por las veces en que hemos entrado a lugares, Señor, en donde no se te honra como debe honrarse tu nombre. Perdónanos porque hemos sido descuidados de tu gracia, de tu favor, de tu santidad. Perdona, Señor, por la necedad de nuestro corazón de caminar en nuestra propia prudencia. Perdónanos porque nos hemos acomodado al bienestar, a la salud, al vigor, a la fuerza, y hemos olvidado, Señor, que viene de ti. No hemos sido agradecidos. Perdónanos, por favor. Perdona, Señor, esas iniquidades que afloran a nuestra vida, Señor, las que has mostrado esta mañana. Esas iniquidades, Señor, por favor, purifícanos de cada una de ellas. Perdona las transgresiones que hemos hecho a tu palabra por no conocerte, Señor, por no vivir conforme a tu palabra, a tus mandamientos, a lo que tú esperas de nosotros. Nos has pedido amarte por sobre todo, pero Señor, no lo hemos hecho. Perdónanos, porque hemos transgredido tu palabra, porque hemos pisoteado tu santidad, porque hemos despreciado, Señor, tu amor incondicional, buscando nuestro propio lugar. Ayúdanos, por favor, que este arrepentimiento no sea emocional ni momentáneo, que se vaya con nosotros el pensamiento de la necesidad que tenemos de hacer un cambio radical en nuestra conducta, en nuestras decisiones. Ayúdanos, por favor, Señor, a caminar en rectitud, en integridad, para que cuando tú vengas, Señor, cuando se escuche esa trompeta final, podamos con alegría ver tu rostro, Señor. Que aún en el camino, Señor, hacia tu casa, que será nuestra casa, podamos ser transformados, como lo dice tu palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Ayúdanos, Padre, a no considerar tiempos ni estaciones por nuestro propio pensamiento. Amén. Como la higuera. Amén. A procurar siempre dar el fruto. Sí, Señor. Porque en cualquier momento tú vendrás, Señor, a pedir el fruto. Sí, Señor. Danos del valor, Señor, de dejar prácticas inadecuadas de comportamiento económico, financiero, familiar, de conducta con respecto a la adoración a la comida, a la adoración al cuerpo, a la adoración al trabajo, a la adoración a la familia, a la adoración a la salud, a la adoración a la enfermedad. Permítenos, Señor, arrepentirnos esta mañana de toda contaminación idolátrica. Amén. Ayúdanos a tener conciencia, no emocional ni momentánea, que salgamos de aquí, Señor, determinados a cambiar lo que tú evidenciaste para que tú seas honrado con nuestra vida y que podamos de esa manera llegar a tu casa y disfrutar de tu presencia, disfrutar de esa comunión que es la que tú esperas de nosotros. Te damos gracias por hablarnos claro y directo, por no tener que usar con nosotros, Señor, figuritas, sino hablarnos con la verdad, porque tú nos amas y por eso, Señor, envías tu verdad, que al conocerla nos hace verdaderamente libres. Que no haya culpa ni condenación esta mañana, sino una determinación, Señor, de caminar en rectitud delante de ti y no de los hombres. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.